Muy buenos días a todos. Antes que nada quería felicitarlos por haber llegado al último módulo del curso de buenas prácticas en los cuidados de enfermería. El tema del que vamos a hablar hoy es errores comunes en la comunicación. Para los que no me conocen, soy la licenciada Sabrina Gabriela Tolava y actualmente me estoy desempeñando como supervisora general del turno Noche B del Hospital Público Materno Infantil. Para iniciar, debemos saber que la mayoría de los profesionales de enfermería dedican gran parte de su tiempo a comunicarse con los pacientes y sus colegas. Por este motivo, si se quiere ser efectivo en su trabajo, esta interacción cara a cara con intercambio de información es esencial. En otras palabras, los cuidados de enfermería se desarrollan a través de una relación terapéutica o también denominada de ayuda, que se establece a través del diálogo y la escucha. Por lo tanto, si el profesional de enfermería sabe comunicarse adecuadamente y entablar una relación asertiva dentro del contexto sanitario, tiene asegurado su éxito profesional. Vamos ahora a recordar las barreras de la comunicación. ¿Y qué son las barreras de la comunicación? Es una barrera que afecta directamente a cada uno de los elementos del proceso comunicativo. De estas barreras destacamos 5. Las barreras físicas, fisiológicas, semánticas, psicológicas y administrativas. Dentro de las físicas tiene que ver con el medio ambiente, tales como los ruidos, distancia, vientos, también problemas con los instrumentos que utilizamos en los servicios, ejemplo las computadoras, los teléfonos descompuestos o la falta de estos mismos. ¿Sí? En cuanto a las fisiológicas, son las imposibilidades de las personas en cualquiera de sus sentidos, la hipoacusia, sordera, la falta de visión, ¿sí? Son barreras de la comunicación. Y en las barreras semánticas está el significado de las palabras, ya sea por desconocimiento, como por ejemplo el lenguaje de señas, pacientes de otros países con otro lenguaje, terminología clínica que debemos manejar comúnmente en cada servicio. Recuerden las abreviaturas de diferentes patologías a nivel universal, como por ejemplo en obstetricia, RPM, que significa rotura prematura de membrana, BNI, que es ventilación no invasiva, ¿sí? Son muchas siglas que los profesionales de enfermería manejamos en nuestros servicios. Después tenemos las barreras psicológicas. Dentro de las barreras psicológicas, acá nos marca el estado emocional tanto del emisor como del receptor. Está relacionado con la cultura, ¿sí? En ocasiones, las creencias religiosas o ideológicas pueden estar en el origen del rechazo de algunas vacunas, y también de las transfusiones de sangre, que son los problemas más comunes que surgen en nuestro ámbito hospitalario. Por último, llegamos a las barreras administrativas. La comunicación se vuelve aquí más compleja, se utiliza en empresas u organizaciones y también se las conoce como teléfono descompuesto. Ocurre cuando hay una distorsión de la comunicación interna y esto se da por falta de claridad en los mensajes, ¿sí? Debemos recordar que todos somos seres únicos y la información debe ser clara, concisa, porque la mayoría de las personas no opinan de la misma manera que nosotros. Como observamos, las barreras de la comunicación están presentes en nuestro día a día y entre los grupos de personas y entre nosotros mismos tenemos barreras de la comunicación. Los errores más comunes que podemos marcar en la comunicación son el profesional de enfermería como emisor, el profesional de enfermería como receptor y los errores en el entorno sanitario, ¿sí? El profesional de enfermería como emisor es el que enfrenta, o sea, el que toma la iniciativa de comunicarse
se enfrenta a la posibilidad de cometer dos tipos de errores relacionados con los tipos de elementos: el contenido propiamente dicho de la comunicación y la habilidad personal para transmitir dichos contenidos. El primero tiene que ver con el contenido de la comunicación y se denomina error de conocimiento. Con relación a este error, se hace especialmente necesario el estudio y la actualización de los conocimientos en un plano profesional y el estar razonablemente al día sobre las noticias y situaciones de actualidad para evitarlo en el terreno personal. Lo que se dice, hay que tener cuidado con lo que decimos. Y el error de transmisión cuando nuestro interlocutor no depende del contenido, sino de lo que hagamos cuando nos comunicamos con los otros. El cómo se dice, el tono de voz, la postura, ver el ámbito entre colegas, que podemos utilizar lenguaje técnico, pero no olvidarnos que si estamos hablando con nuestros pacientes, usar palabras simples, hacerle preguntas sencillas, ver si nos entendió, ¿sí? Y después vamos a hablar ahora del profesional de enfermería como receptor. No presta atención al mensaje, evaluar anticipadamente el mensaje o interpretarlo incorrectamente y en general todo lo relacionado con la falta de la escucha adecuada. Estos problemas se pueden disparar cuando el profesional sufre en mayor o menor grado el síndrome de Burnout, que ya que es el colectivo sanitario en el que aparece dicho problema con mayor frecuencia. Además de esto, encontramos la falta de feedback, ¿sí? Porque no nos animamos a plantear preguntas de aclaración por muchos motivos, sea falta de tiempo, falta de interés, el hecho de llegar tarde al pase de guardia, ya genera que no se reciba la información de manera adecuada, ¿sí? Acá tenemos que hablar de cómo tiene que ser la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Es un elemento clave para la comunicación, ¿sí? Hay que tener empatía, pero la empatía no se trata de mostrar alegría ni de ser simpático, sino que nos tenemos que poner en el lugar del otro. Y la aceptación incondicional también con nuestros pacientes, cuando ellos nos están transmitiendo algo, implica reconocerlo como una persona valiosa, respetar y aceptar al paciente como persona total, y la autenticidad, que consiste en mostrarse a los demás tal y como uno es, sin fingir y sin aparentar. Saber escuchar se traduce en lo que sería la escucha activa. Acuérdense mucho de esto. Es un esfuerzo físico, es un esfuerzo mental, el querer escuchar con atención la totalidad del mensaje que se emite, tratando de interpretar el significado correcto del mismo, ¿sí? Y por último tenemos los errores debido al entorno sanitario. Los errores debido al entorno sanitario podemos ver que el medio ambiente, las características físicas del espacio, causas debido a la organización de la actividad, ruido de maquinaria, aglomeración de personas, el teléfono que está sonando continuamente, y tampoco es adecuado en cuanto a yéndonos a la escucha hacia nuestros pacientes, tampoco es adecuado mantener una conversación con el paciente en la habitación, porque por lo general solo nos separa un biombo o nada del paciente de la cama de al lado. Entonces nosotros tenemos que ver la manera de respetar la privacidad con todo el equipo de salud, ¿sí? Acá les puse una foto de nuestro hospital porque son los más comunes, creo, dentro de nuestro ámbito. Empezamos con las órdenes verbales. Siempre que sea posible, las órdenes médicas y la comunicación de los resultados deben ser brindadas en forma escrita. El hacerlo en forma verbal o por teléfono conlleva un alto potencial de error, sobre todo en ambientes clínicos de trabajo.
Muchas instituciones, inclusive la nuestra, han desarrollado normas que prohíben en enfermería administrar ningún medicamento sin la orden escrita o firmada por un médico previamente o realizada en sistema. Sin embargo, en la práctica, esta disposición se vuelve difícil de cumplir y las excepciones de las reglas terminan siendo frecuentes en casi todos los servicios, ¿sí? Los nombres de drogas con nombres parecidos pero de muy diferente acción farmacológica, exacerban el problema. Hubo un estudio en la Argentina que, hay muchos errores en el ámbito sanitario debido a esto, porque acitromicina, eritromicina, furosemida, ceftazidima, carbetocina, enoxaparina, ¿sí? Casi todo suena igual. Entonces somos nosotros los responsables de preguntar y reconfirmar si tenemos dudas, y más sobre todo que se da mucho acá en el ámbito hospitalario, si algún colega recibió la llamada telefónica, ¿sí? Y si tenemos dudas tenemos que repreguntar, llamar nuevamente, buscar al profesional que nos indicó y asegurarnos antes de administrar la medicación en un caso de urgencia. Ahora vamos a hablar de otro problema que tenemos en falta de comunicaciones en el pase de guardia, que es un gran desafío, pero no es algo imposible. La puntualidad. Aquí creo que es una cuestión cultural, ¿sí? Ya propia de nuestra persona, ¿sí? Entonces aquí creo que vamos a tener que desaprender para volver a aprender. El hecho de llegar a horario muestra respeto a mi colega y también a mis pacientes, ¿sí? Cambiar este hábito, sí sé que es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo, pero como les dije antes, no es imposible. El hecho de cumplir nos asegura que nuestro colega nos brinde la información adecuada de nuestro paciente, ¿sí? Por eso hablamos de la comunicación durante el traspaso del paciente. Pasar la información específica sobre un paciente de manera ordenada, su estado actual, estudios pendientes, tratamiento en curso y posibles cambios o complicaciones. Es la estrategia que actualmente nos está recomendando la OMS sobre las soluciones para la seguridad del paciente, ¿sí? Que es aplicar el método SBAR, ¿sí? Que es una herramienta estructurada que nos facilita la comunicación entre los miembros del equipo de salud. Y los beneficios de esta son permitir articular acciones para la recuperación y el cuidado de los pacientes, también identificar e interferir de manera oportuna los diferentes riesgos asistenciales. Permite también que los pacientes conozcan la información relacionada con su plan de cuidado y así logramos también una comunicación más eficaz con nuestros pacientes. Recuerden que el pase de sala se tiene que hacer habitación por habitación. Y por eso es muy importante, y recalco esto, que es la comunicación con nuestros pacientes, ¿sí? Y por último, he encontrado una frase que capaz que ya la hayan visto, ¿sí? No sé de quién es, qué autor la hizo, pero es muy linda y creo que nos representa bastante, ¿sí? Hacer lo que nadie más haría de la manera que nadie más podría. A pesar de todo lo que pasamos, esto es lo que significa ser enfermera. Muchas gracias por su dedicación y compromiso con la profesión. Y aquí en la última filmina les estoy dejando la bibliografía por si quieren consultar o ampliar este tema. Y muchas felicidades por llegar al fin de esta cursada. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.